Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, soy Sona Saavedra y a continuación presentaré las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el pretexto de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ignacio González y procedo a decir las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó al Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor y un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el noble mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen y la ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Sebastián Vidal y eso es UCIL TV. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congresó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo nos eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino elegido el momento perfecto para cometer su crimen.
La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, de España a New York. Durante algunos días de la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Pablo Sotomayor. Estas son las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la paz, de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo nos eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Natalia Montes y comenzamos con las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días con todos, estas son las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y su carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York durante algunos días. La Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Sosa Pereda y el día de hoy les presentaré las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima.
Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Renteros y estas son las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. En otras noticias, el asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Buenos días, mi nombre es Nadine Bobadilla y les voy a dar los acontecimientos más importantes del día de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno, aunque no lo crean, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Seguimos con la noticia. Bienvenidos a una nueva edición. Quien les habla, Fernanda Silva, y estas son las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. Por otro lado, el asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado desde España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitas poéticas, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Santi y comenzaré con las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para una nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York.
Durante estos días, La Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, este es Susil TV y vamos con las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo. La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, les voy a presentar las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo. La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre los poetas de ambos lados del Atlántico. Mi nombre es Elena Alfaro y le estoy presentando las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que a través de ellos los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se ha hallado frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Cris Vélez y les voy a presentar las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, soy Zoe Bacarani y estas son las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad.
Octavio Paz, un hombre que no solo estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Además, el Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, soy Valeria Muche y voy a presentar las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Martín Hidalgo y las noticias son las siguientes. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recientes poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días con todos, mi nombre es Fabián Ruiz y estas son las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Esto es solo un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima.
Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante estos días, Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Leonardo Timoteo y les voy a presentar las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, a la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, negligencia y carácter. El asesino ha elegido un momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo este pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Daniela Millones y hoy les diré las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Arely Sarayasi Gamonal y estas son las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos la siguiente entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Karen Olasco y a continuación les presentaré las siguientes noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto por la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, soy Aranza Sandoval, hoy les voy a decir las noticias.
Primer gorro, un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. Segundo gorro. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, yo soy Sol Ángel y les voy a decir las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer el crimen. La ciudad entera se halla frente a la televisión. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poeta por los Kilómetros Cuadrados cumple 10 años para celebrarlo y se ha trasladado desde España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Muy buenos días, mi nombre es Antoinette Pinedo y les voy a hablar sobre las siguientes noticias. Un Nobel de la Literatura, un filósofo, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Muy buenos días, yo me llamo Mariví Portocarrero y les daré las noticias de hoy. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI a la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.
Buenos días, mi nombre es Edelmira Zárate y estas son las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Buenos días, yo soy Wendy Romero y hoy les daré las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Buenos días, mi nombre es Lucía Arauz y estas son las noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo y un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo lo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para contener su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en el Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol en Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Por otro lado, el Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.
un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Bienvenidos a un nuevo programa de UCIL TV. Mi nombre es Piero Massino y el día de hoy les tendré interesantísimas noticias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para que la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas, ambos del lado del Atlántico. Muy buenos días, mi nombre es Joana Valer y a continuación les contaremos las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el noble mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió a los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. Por otro lado, el asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Argentina 78. Todo esto un pretexto para que la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Además, el Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y está celebrando el traslado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recital poético, musical y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Muy buenos días, soy Fernando Vázquez y hoy día tenemos un nuevo noticiero de UCIL TV. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Zacarías Quintana y a continuación les presentaré las noticias del día. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo. La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Gracias. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. El Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.